Buenos días, hoy quiero hablarte sobre un sistema de clientelismo y corrupción estatal. En Nicaragua se ha instaurado desde hace décadas un oligopolio de capos del crimen organizado internacional en un sistema de clientelismo y corrupción estatal, es decir, un Estado utilizado para proteger, facilitar y beneficiarse del narcotráfico, el lavado de dinero y diferentes facetas del crimen organizado internacional al servicio del oligopolio controlado en su inicio por 4 de los 9 comandantes de la revolución sandinista, con la logística de inteligencia del coronel Lenín Serna Juárez, jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado, ¿verdad? Y de los comisionados de la jefatura de la policía sandinista. De los 4 comandantes partícipes en el crimen organizado internacional, 2 de ellos ya fallecieron, el comandante Tomás Borges Martínez, que fue ministro del Interior, y el general Humberto Ortega Saavedra, que fue jefe del ejército. Y a 2 comandantes de la revolución que han sobrevivido a la fecha, que han sido mafiosos de este mismo oligopolio, han sido Bayardo Arce Castaño y Daniel Ortega Saavedra, que es un presidente de facto y dictador tiránico de Nicaragua, con un gobierno ilegítimo por cuanto llegó por fraude electoral. Los bienes acumulados por 2 de los mafiosos, el general Humberto Ortega Saavedra y Bayardo Arce Castaño, han sido confiscados y han pasado a manos de Daniel Ortega Saavedra, del capo de los capos. El control de este oligopolio mafioso corrupto es ejercido por obedientes personas, dirigentes de instituciones y poderes del Estado, entre estos el Consejo Supremo Electoral, que ha emitido cédulas de identidad falsas a favor de narcotraficantes guatemaltecos, colombianos, de miembros de la FARC, del M-19 de abril y otros capos, destacando en Nicaragua la presencia del capo del cartel de Cali, los Rodríguez Orejuela, y del máximo líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Casos como el del Palidejo, Alejandro José Jiménez González, que es hijo de Ana Isabel González Vega y José Francisco Jiménez Solano. Este era el líder de la droga del cartel centroamericano, que portaba cédula nicaragüense falsa con el nombre de José Fernando Treminio Díaz. Y, por cierto, esta cédula de identidad emitida por el Consejo Supremo Electoral, y que movía toneladas de cocaína para los narcomilitares, los rastrojos de origen colombiano, con entregas al cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán y de la familia michoacana a través del cartel de los Charros. La relación de este narcotraficante, el Palidejo, con otro narcotraficante nicaragüense, con Henry Fariña, que estaba protegido por la magistrada sandinista Albalú Ramos, quien incluso dijo que eran injurias y calumnias contra Henry Fariña cuando se destapó empezaba, digamos, a destaparse la corrupción. Albalú Ramos, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, fue presidente de la Corte, con la complicidad también del magistrado del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna, y con la protección de la policía sandinista por su sociedad con 2 subdirectores de esta entidad corrupta, el comisionado general Carlos Palacio y el comisionado general Luis Barrantes, y del abogado y testaferro de Daniel Ortega Saavedra y de su familia, y me refiero al abogado José María Enríquez Moncada. Y el contacto entre Henry Fariña y el testaferro y abogado del narcotraficante Daniel Ortega Saavedra era Jaén Figueroa, donde se elaboraban actas de constitución de empresas de este abogado para Henry Fariña. Y este abogado, José María Enrique Fariña, fue abogado defensor de Henry Fariña cuando fue acusado por narcotráfico. Era el principal patrocinador del equipo de fútbol de la policía sandinista, este Henry Fariña. La jueza sandinista del Sexto Distrito Penal y Vigilancia Penitenciaria, María Concepción Ugarte, dejó libre al narcotraficante Jaén Figueroa con el beneplácito de Daniel Ortega Saavedra. Otro caso famoso es del narcotraficante en doble nacionalidad guatemalteca y colombiana, Ángel González Largo, socio cercano del coronel Lenín Serna Juárez, jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado, que es del primer círculo de hierro más cercano al narcodictador Daniel Ortega Saavedra. Al narcotraficante Ángel González Largo, el día de su captura le encontraron $609,000. La abogada de este narcotraficante, ¿saben quién fue? Lenina Cruzcaya Serna González, sobrina de Lenín Serna Juárez. Por cierto, a pesar que es abogada de un narcotraficante, socio y protegido de su tío Lenín Serna Juárez, ¿saben dónde se encuentra residiendo? ¿En Nicaragua? No, se encuentra residiendo en Estados Unidos, en Pembroke Pines, en el estado de la Florida, y laborando en Hegemon Group International,
como agente de seguros de American Amicable Life Insurance, según publica ella misma en su perfil. Al narcotraficante lo protegían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Frente Sandinista y uno de ellos era Roger Camilo Argüello. Este presentó un narcorrecurso de amparo a favor del narcotraficante Ángel González Largo y se vio obligado a renunciar al cargo cuando estalló el escándalo. Bueno, ahora vamos a hablar de los $609,000 que le confiscaron al narcotraficante Ángel González Largo. Este fue depositado en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia en el Banco de la Producción o Banpro. Ese dinero fue retirado por el narcotraficante y agente de la Dirección General de Seguridad del Estado, Sergio Ramón Meléndez Aguilar, quien portaba cédula falsa de identidad, nombre de Fabio Gabriel Lombardo Benavides, con número de cédula 001-180862-0521. 0521. Este agente de la Seguridad del Estado era parte de todo lo que estaban, digamos, muy cercanos al jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Serna Juárez, y su narcosobrina Lenina Cruzcaya Serna González, residente en Florida, les recuerdo, en Estados Unidos de América. El agente de la Seguridad del Estado, Sergio Ramón Meléndez Aguilar, retiró los $609,000 con un poder generalísimo falso y tenía en su posesión 1,000 tiros de AK y un fusil AR-15 el día que le hicieron un cateo en su casa. Curiosamente, después empezó a andar libre tranquilamente como que no había pasado nada. Además, este agente de la Seguridad del Estado fue capturado en la comarca El Tránsito, kilómetro 45, carretera Vieja León, con 306 kilos de cocaína. Esto no es extraño porque su mismo jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Serna Juárez, ha instalado desde vieja data en Nicaragua laboratorios de metanfetamina para abastecer los carteles de la droga mexicanos. Según Sergio Ramón Meléndez Aguilar, agente de la Seguridad del Estado, fue capturado como miembro de una banda de robavehículos en Nicaragua. Su socio, Pedro Marcelino Mejía Reyes, fue capturado con un vehículo robado, una Mitsubishi Lancer verde. Y, por cierto, placa 188-677. Esta causa fue remitida al juez tercero distrito del crimen de Managua con fecha 11/01/1998. Ese es el número de expediente también. El socio Pedro Marcelino Mejía Reyes, que fue acusado de cometer 15 estafas en diversas partes de Managua, andaba libre también, ¿verdad? Siempre protegido por estos mafiosos de la policía y de la fiscalía. Esto fue publicado en el diario La Prensa el 10 de febrero del 2002. Además de ser uno de los socios de 5 Tractor Caterpillar en sociedad con varios agentes de la Seguridad del Estado, entre ellos Jaime Enrique Meléndez Aguilar y Carlos José Vega González. Este Carlos José Vega González era testaferro de 5 fincas del narcotraficante Alex Centeno Roque, fincas valoradas en más de 11 millones de córdobas en aquella fecha, y dueño con socios del Frente Sandinista y narcotraficantes de unas 20,000 manzanas de tierra ubicadas en el departamento de Chinandega, con la complicidad del narcofiscal Manuel de Jesús Rugama Peña y del capo del robo de vehículos en Centroamérica, Rafael Ignacio Montealegre Salazar, conocido como Fay Fay. Este Manuel de Jesús Rugama Peña, que fue acusado de narcotráfico por mi hermano en un documento que introdujo a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Régimen Disciplinario, empezó una persecución contra mi hermano, que es abogado, y contra mi persona cuando yo era periodista. ¿Y saben a quién fue uno de los testigos que usó? A Carlos José Vega González, testaferro del narcotraficante Alex Centeno Roque. Además, el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, con su asistente Eduardo Villa Gasteazoro, administraban el ONG llamado Coprosa, el cual usaron para introducir cientos de vehículos sin pagar impuestos del consorcio Agresami Conagro, del grupo familiar narcotraficante compuesto por los hermanos Alvin, Saúl, Alex y Marta Centeno Roque, que son testaferros de Bayardo Arce Castaño. El periodista Julio Navarrete publicó en el diario La Prensa el 11 de octubre del 2025 un artículo sobre Alex Centeno Roque, capturado por lavado de dinero y narcotráfico y en posesión de $1,400,000 en efectivo. Al pie una foto de Alex Centeno Roque en el periódico. ¿Saben con quién? Con Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral. Esta hermana de ellos, ¿verdad? Marta Centeno Roque, parte de este clan familiar de narcotraficantes, es casada con Norby Meneses Cantarero, quien fue llamado el rey del narcotráfico en Nicaragua y a quien le encontraron 1,000 kilos de cocaína el día de su captura.
Siempre sobre el Consejo Supremo Electoral, como parte de este sistema de clientelismo y corrupción estatal del gobierno sandinista, Daniel Ortega, Rosario Murillo, hijos, yernos, nueras y demás testaferros, y en lavado de dinero y narcotráfico, olvidamos a una poderosa magistrada del Consejo Supremo Electoral, cuyo nombre y presencia causa mucho temor, la teniente coronel Marisol Castillo Bellido, esposa del temible genocida y jefe de la seguridad del Estado, coronel Lenín Cernas Juárez. Ella es parte de esa estructura corrupta. Ponerla hoy en día como víctima de la pareja de codictadores es una estrategia para que las autoridades estadounidenses de la DEA la olviden y alejen del radar de vigilancia por sus vínculos en todos esos actos de corrupción estatal y el sistema de clientelismo del que forma parte junto con el presidente de Nicaragua, el dictador Daniel Ortega Saavedra. Esto, ¿verdad? Este sistema de clientelismo y corrupción estatal es con fines de narcotráfico, lavado de dinero y sumado a todo esto los crímenes de lesa humanidad cometidos, digamos, por su esposo Lenín Cernas Juárez, cuando ella era teniente coronel del ejército. Ella también fue Contralora General de la República. Trabajaba de cerca con el vicepresidente de la Contraloría, Vicente Chávez Fajardo, y que fue jefe del F3, una de las 20 secciones de la seguridad del Estado. Infiltración en bandas contrarrevolucionarias se llamaba esa sección. Era el jefe de los espías que se introdujeron en las fuerzas de tarea de los combatientes de la resistencia nicaragüense contra la narcodictadura sandinista. Otro miembro de esta Contraloría era el jefe de la primera región militar de la seguridad del Estado en los departamentos de Madrid, Nueva Segovia y Estelí, es decir, me refiero a Cristian Pichardo Ramírez, coronel y vicecontralor, miembro del segundo escalafón de la jefatura de la seguridad del Estado. Volviendo al caso de la coronel Marisol Castillo Bellido, fue jefe de cuadros del ejército sandinista en la década de los 80. Ella era jefe de cuadros del ejército, es decir, en la Oficina de Recursos Humanos del Estado Mayor General del Ejército. Por lo tanto, tiene pleno conocimiento sobre la contratación como instructor del ejército sandinista del terrorista Alessio Casimirri y de su nacionalización como nicaragüense, parte integrante de las Brigadas Rojas, este Alessio Casimirri, que secuestró y asesinó al primer ministro de Italia, Aldo Moro. Y por eso fue a huir a Nicaragua, donde encontró refugio en la dictadura sandinista. A pesar de que se ha pedido su extradición por la Unión Europea, está protegido por la pareja presidencial Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana y del ejército sandinista, usando como instrumento para ese fin la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y el Ministerio del Interior, antes llamado Ministerio de Gobernación. Nicaragua ha sido refugio del terrorismo del gobierno de Daniel Ortega. Otro terrorista refugiado es Mohamed Ferrar al-Ashtar, diplomático y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno sandinista. Este Mohamed Ferrar al-Ashtar es sobrino de Muammar el-Gaddafi, el tirano dictador de Libia. Bueno, el pueblo, gracias a Dios, ¿verdad? Ya le pasó la cuenta, como decimos los nicaragüenses. Cuando Daniel Ortega fue derrotado en las elecciones de 1990 por la Unión Nacional Opositora, quedó al frente del partido Frente Sandinista, ¿verdad? Pero Bayardo Arce Castaño se dedicó a crear un emporio económico, aglutinando cientos de empresas de la piñata sandinista y producto de la concertación, inversiones del narcotráfico. Con esos fondos, Bayardo Arce Castaño influía para que estas empresas sandinistas, producto del robo de la piñata, financiaban las candidaturas de diputados, alcaldes y concejales sandinistas y la candidatura presidencial de Daniel Ortega. Las pugnas surgían cuando forcejeaban a esos cargos de elección popular exagentes de la seguridad del Estado de Tomás Borges Martínez y Lenín Cernas, el grupo de empresarios y profesionales de Bayardo Arce y los candidatos impuestos por Daniel Ortega. Cuando Daniel Ortega regresa al poder, a la presidencia de Nicaragua mediante fraude electoral, Ortega era un paria, un pordiosero a la par de esos multimillonarios, Humberto Ortega Saavedra, de su hermano Darío Bayardo Arce Castaño. Rosario Murillo Zambrana no necesita consultar su ouija para darse cuenta que todas esas fortunas mal habidas podían pasar a sus manos, enviando a la cárcel a Bayardo Arce Castaño mientras depredan todas sus empresas, incluida su joya principal, Agricor, y enviando casa por cárcel a Humberto Ortega para quedarse con su fortuna y mandando a la cárcel a la esposa, que es una de las herederas de Humberto Ortega. Y como dicen, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón,
Pues la avaricia de Rosario Murillo la lleva a apoderarse de todos los bienes públicos y privados de empresarios, de estos empresarios o incluso, digamos, bienes que fueron confiscados incluso a personas muy humildes. El saqueo de Rosario Murillo, el robo mediante confiscación a los opositores y a sus allegados y cómplices de su latrocinio, es decir, a todo el mundo le ha confiscado. El robo y la brujería es la religión que practica Rosario Murillo, poseída por los demonios de edad que le dan esta avaricia terrible. Hasta aquí, ¿verdad? Quiero llegar, ¿verdad? Con este video. Próximamente seguiré tocando este tema porque es bien amplio. Yo espero, ¿verdad? Que si les gusta, pues lo compartan con sus amistades, les den like y gracias. Ha estado con ustedes Franklin Sequeira, escritor centroamericano de Nicaragua y en el exilio.